bienvenidos todos a esta modalidad de formación virtual. Vamos a dar continuidad a los procesos formativos que estábamos desempeñando de manera presencial en Panajachel, que son básicamente promocionados y auspiciados por PAN. En efecto, por el acontecer actual nos es imposible desarrollarlos de manera presencial, pero vamos a intentar continuar con la agenda o con lo que ya se había establecido con respecto a nuestro trabajo de formación con ustedes. De acuerdo a lo que teníamos diseñado en el programa inicial del año 2020, nos correspondería estar trabajando un taller específico sobre creatividad en el nivel infantil. Es un tema vasto, amplio y muy interesante que definitivamente hubiese sido quizá más enriquecedor hacerlo de manera presencial, pero vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para que esto sea una propuesta interesante aún cuando lo estemos haciendo en lo virtual y que nos permita ante todo generar aprendizajes. Quiero compartirles que este proceso formativo se da de acuerdo a una guía básica que ustedes tienen. Ese documento que se llama Guía Básica del Taller o Guía del Taller Creatividad Infantil, debemos de llevarla a cabo de acuerdo a los pasos que ahí aparecen. Como ustedes habrán dado cuenta, si ya la leyeron y si no, pues ahora será el momento en el que den cuenta de ello. El primer paso es justamente habilitar este video, que es el video número 1 de formación. Posteriormente, quiero compartirles que durante mi intervención en estos videos grabados iré comentando la necesidad de completar algunos formularios o de completar algunas lecturas específicas que nos van a servir para continuar aprendiendo. Cuando diga completar los formularios, lo único que tienen que hacer es ir a ese documento base, mejor aún si lo abren en la computadora o en el celular, le dan clic al link que aparezca y automáticamente les va a abrir un formulario. El formulario no es otra cosa más que una plantilla de Excel en donde ustedes está organizado de una manera con diseño, pero a nosotros nos va a llegar en una plantilla de Excel cada una de sus respuestas. La intención de este proceso es que ustedes puedan participar en cada una de las fases que incluye lectura, algunos ejercicios prácticos, como bien este acompañamiento que vamos a hacer en lo virtual asincrónico. Para empezar, quiero pedirles algunos encuadres, como siempre lo hemos hecho al momento de trabajar con ustedes. Quiero que vean acá tenemos una presentación con algunos encuadres que claro, como no es presencial, cambia un poco la dinámica. Sin embargo, quiero que lo tengan a bien la consideración de lo que aquí aparece. Como primer punto, como dice por acá, hay un celular y habla acerca de la importancia de buscar un momento oportuno para llevar a cabo el taller. Sabemos que en las condiciones actuales de pronto ustedes no pueden encontrar la jornada completa para hacer la formación, pero sí les sugeriríamos mucho encontrar varios momentos en varios días, quizá asignarse 20 minutos al día, 30 minutos al día, para lograr completar esta formación específica. Lo segundo es que sí requerimos de su participación activa y esto implica la posibilidad que ustedes tengan de estarnos enviando cada uno de los formularios, cada uno de los trabajos que estén asignados en los formularios y cada una de las respuestas que solicitemos que nos envíen. Eso es súper importante para que nosotros podamos considerar su participación activa y se les pueda acreditar como participantes de este proceso. Y por último, apreciamos la buena disposición y actitud durante el taller, que en esta ocasión lo estamos haciendo de forma asincrónica, pero esto no nos limita la posibilidad de divertirnos, de disfrutar y de poder compartir desde nuestro espacio cada uno. Habiendo dicho lo anterior, vamos a partir entonces con el proceso formativo en sí. Quiero compartirles que parte de lo que nosotros esperamos con este taller es que ustedes puedan hacerse primero la pregunta, como bien aparece acá. A ver, denme un momentito. Se me fue la pantalla por unos momentos, pero ya estamos de vuelta. Como bien aparece acá, ¿en qué pienso? ¿Sí? ¿En qué pienso cuando escucho la palabra creatividad? Entonces, me gustaría que ustedes puedan pensar un poco, analizar en qué pensamos cuando escucho la palabra creatividad. Sería genial que en este momento ustedes pudieran tomar un lapicero y un papel y pudieran escribir algunas de las ideas
¿qué a ustedes los hace pensar la palabra creatividad? Si te parece bien, algo que puedes hacer es pausar el video mientras escribes las palabras para luego darle play y continuar con la formación. Y bueno, si en caso ya tienes las palabras, te quiero contar que en un ejercicio previo a la grabación de este video, tuve la oportunidad de preguntar a varios maestros, a varias personas que creían qué es la creatividad o cuándo podemos decir que alguien es creativo o que no lo es. Mucho de lo que a mí me dijeron tiene que ver con que la creatividad es hacer las cosas muy bonitas o que la creatividad significa decorar o hacer que algo se vea mucho mejor de lo que realmente es. Por otro lado, me dijeron que creatividad es hacer las cosas diferentes, hacer las cosas distintas y no hacerlas igual como las solemos conocer. En efecto, el término de creatividad tiene varias interpretaciones, tiene varias connotaciones y tiene varias miradas, y es lo que queremos descifrar hoy. En el sentido del taller, o lo que para nosotros es más importante que logremos trabajar, son estos objetivos que aparecen por acá. Como objetivo general, esperaríamos entonces que ustedes fortalezcan las estrategias de intervención pedagógica para propiciar creatividad en las y los niños que atienden. Por otro lado, nuestros objetivos específicos serían fortalecer los saberes relacionados a la creatividad, es decir, conocer un poco más de autores, qué dicen los autores, qué es en realidad la creatividad y cómo lo puedo ocupar como recurso pedagógico. ¿Será que lo puedo ocupar o no como recurso? Y además, enriquecer las propuestas de lo que ofrecemos a los niños para que éstas puedan, en dado caso, estar propiciando el desarrollo de la creatividad. Vamos a empezar. En algunos momentos apagaré mi cámara, en algunos momentos la tendré abierta para que podamos compartir de mejor manera y que puedan ustedes observar perfectamente bien la presentación que he preparado para ustedes. Entonces, para iniciar, vamos a pensar en diferentes terminologías que implica la creatividad infantil. Quiero hacer énfasis en que cuando hablamos de creatividad infantil, al menos en este taller, estamos haciendo una identificación de lo que vendría siendo la creatividad para las niñas y los niños en su primera infancia, especialmente en este caso para la edad preprimaria. No necesariamente para bebés muy pequeños o para niños más pequeños, sino que vamos a tender a dar ejemplos o dar conceptualizaciones de lo que podríamos trabajar con niños desde los 3 años y quizá hasta los 6, 7 años de edad. No obstante, mucho de lo que platiquemos acá podría ocuparse también para el desarrollo de niños o más pequeños o niños más grandes. Entonces, vamos a empezar con la conceptualización. Te invito a que leas lo que aparece en pantalla. Tenemos 3 conceptualizaciones. Agradezco que las leas, que las interiorices y que puedas pensar en cuál de ellas te identificas más. Te voy a ayudar leyéndolas. El primer concepto dice la capacidad para engendrar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad. La creatividad impulsa a salirse de los cauces trillados, a romper convenciones, ideas estereotipadas, los modos generalizados de pensar y actuar. De acuerdo a Simpson, la iniciativa que uno manifiesta para alejarse de la secuencia usual de pensamiento con el fin de alcanzar una forma de pensamiento totalmente diferente. En el caso de Frederick Bartlett, un espíritu emprendedor que se aparta del camino principal, rompe el molde, está abierto a la experiencia y permite que una cosa lleve a otra. Entonces, de estos 3 terminologías, ¿cuál crees tú que es la más correcta o con cuál sientes tú mayor identificación? Es importante hacer acá un par de acotaciones de acuerdo a lo que hablaba al inicio del taller con respecto a lo que a mí me contestaron algunas personas al preguntarles qué es creatividad. Si tú ves, acá por ejemplo dice que la creatividad impulsa a salirse, ¿sí?, de lo trillado, de lo repetido, a romper lo convencional, algo totalmente diferente. Si vemos aquí abajo, estamos hablando de una iniciativa. Quiere decir algo que surge de mí, algo que yo hago con un interés intrínseco seguramente.
Y luego más abajo tenemos a Frederick Bartlett, que habla de un espíritu emprendedor. No cabe la menor duda que este y este término tienen vinculación y relación entre ellos en la medida que habla de algo que surge desde adentro, algo que surge desde el propio interés. Ahora bien, interesante acá es hacer un poco de ejercicio o un poco de análisis con respecto a lo que pasa en la escuela preprimaria. Quiero compartirte algo hoy muy característico de lo que solemos vivir en la escuela preprimaria. ¿Qué es lo que sucede? Cuando regularmente le decimos a un niño en la escuela preprimaria, por favor dibuja una casa, ¿sí? Por ejemplo, dibuja por favor una casa o dibuja, en este caso, pensemos en una casa, los niños suelen hacer esto, ¿cierto? Decimos, ok, ahí está mi casa, incluso en ocasiones está la grama, mi casa algo torcida como podrán ver, y de pronto le colocamos incluso un árbol cerca de esa casa, ¿sí? Algo como lo que aparece acá. Entonces pensamos y decimos, ¿por qué todos dibujamos esa misma casa o por qué todos hacemos el mismo modelo de dibujo habiendo tantos otros que hacer? Mucho de esto se debe a la falta de creatividad o a la interrupción de la posible creatividad que tuvimos en algún momento determinado y que lamentablemente ya no la estamos desarrollando como tal o que ya no la estamos haciendo de la manera natural e intuitiva como sí la podríamos hacer. Esto es uno de los grandes errores en el nivel preprimario o en el nivel primario o incluso en el nivel secundario. Y es quizá parte de las cosas que queremos aprender hoy o que queremos realmente verificar por qué se dan, por qué suceden y cómo podemos hacer que sucedan menos o transformar. En este caso, los tres conceptos que aparecen acá son válidos, son aprobados, pero quiero que sigamos explorando otras conceptualizaciones u otras ideas que tenemos por acá, que las había preparado justamente para ustedes. La mayoría de autores, es decir, hay muchos más, estos tres que yo menciono son los menos, pero la mayoría de autores coincide en que todos somos creativos, es decir, todo el ser humano es creativo. Número dos, que lo creativo debe ser útil para la sociedad y la persona que lo crea debe de ser útil. Vean qué interesante, porque muy pocas veces vemos la creatividad como algo útil. Y tres, que la creatividad es algo nuevo. Entonces, tenemos acá tres elementos interesantes que podríamos discutir plenamente. Uno, que todos somos creativos. Así que cualquiera de ustedes que empezó a escucharme y que quizá pensaba, mal taller, yo no soy creativa, pues de esta manera los autores dicen que todos lo somos. Entonces, quizá lo que habría que buscar es la forma de explotar esa creatividad. En el número 2 tenemos que lo creativo debe ser útil. Esto significa que no debiese ser algo solo para decorar o hacer mejor las cosas, sino que debiese de ser algo que nos sirva. Y por último, el número 3 hace referencia acerca de que la creatividad es crear algo nuevo. Es existencia de esa situación o aspecto o producto nuevo que antes no existía y que alguien lo creó seguramente para que sea útil para la sociedad. Y con eso entonces encontramos una vinculación entre el numeral 3 y el numeral 2 de lo que acabamos de conversar. Al estar hablando de creatividad, es importante, porque sé que muchas veces lo mencionamos, de pronto podríamos hablar de metodologías o de propuestas actuales con respecto al quehacer en las aulas preescolares. Y en este caso surge la necesidad de mencionar a Montessori. Quizá la han escuchado mencionar, ante todo por sus recursos y materiales. Sin embargo, el método Montessori tiene varias ideas específicas y varios encuadres importantes a respetar. Sin embargo, en uno de los libros específicos de María Montessori aparecen ciertas frases como la que yo coloco acá, que los niños deben utilizar los utensilios como ellos precisen, sin seguir unas pautas, y así podrán desarrollar su creatividad. Vean qué interesante lo que planteaba Montessori en estos libros
básicos de su método, pero lamentablemente cuando vemos en las aulas, cuando vemos en los preescolares que actualmente ocupan el método Montessori, esto es lo que menos sucede. Los niños regularmente usan el material con ciertas pautas, con ciertas especificaciones que lo que menos les permite es explorar o expandir su creatividad. ¿Esto qué significa? Si vamos pensando y vamos orientándonos un poco con respecto a lo que han dicho los autores que les he presentado, la creatividad necesita cierta libertad, cierto deseo intrínseco que yo pueda tener para hacer las cosas, como también, diferentes formas o maneras de usar aquello que todos conocemos. ¿Esto qué significa? Que un mismo objeto puede ser ocupado de manera distinta por diferentes niños. Siguiendo esta misma línea, me parece a mí sumamente interesante que pasemos a alguien que no nos podía faltar, que es Vygotsky. De acuerdo a la experiencia que ustedes pueden haber tenido en la docencia, Vygotsky es un pensador, un educador muy importante que ha aportado muchos elementos interesantes al análisis del aprendizaje de los estudiantes o de los niños, incluso del ser humano. En este caso, Vygotsky le apuesta a algo todavía mucho más interesante con respecto a la creatividad. Y es que él determina que la creatividad es en sí una actividad mental que es compleja porque va más allá de registrar la información. ¿Qué significa esto? Que para ser creativo tú necesitas tener un registro previo, una idea previa de las ideas, ¿sí? Y después de tener todas estas ideas, tú las vas a poder combinar, transformar, intercambiar, asociar para crear algo nuevo, para crear una nueva idea, una nueva propuesta que esté vinculante a todo aquello que tú tenías registrado. Esto significa que para que tú puedas ser creativo, primero tienes que tener un buen nivel de recepción de ideas, imágenes y experiencias que posteriormente te permitan vincularlas todas para hacer una nueva presentación o para hacer una nueva respuesta o para generar acciones totalmente distintas a lo esperado. En esta línea es interesante enmarcar a Vygotsky como el procesamiento pleno mental de lo que implicaría ser creativo. Desde mi perspectiva, Vygotsky te explica el proceso mental y los autores que vimos al inicio de pronto te explican ya lo que vemos como creatividad. Si tuvieras alguna duda con este elemento, yo te pediría que por favor lo ingreses en el formulario número 1 en el momento que así yo te lo indique en el transitar de este taller. Entonces, ¿qué vemos por acá de acuerdo a Vygotsky? Vamos a seguir en la misma línea de Vygotsky. Vygotsky dice o establecía que hay dos tipos de actividad mental. Entonces, ¿a qué refiere esto? Y es súper importante porque le da él una categoría necesaria y esencial a la creatividad. Nos dice que existe una primera actividad que tiene que ver con la reproducción. ¿Qué significa esto? Es el resultado de la experiencia. Eso quiere decir el registro de tu cerebro de lo que acabas de vivir. Eso en este caso sería la primera actividad mental. Pero hace mención de una segunda, que es la que aparece por acá, y es la actividad creativa. Es cuando ya estás combinando el resultado de tus experiencias en formas o actividades nuevas. Es así como el resumen, lo mismo que dije hace un momento, pero con palabras más prácticas y sencillas. Si seguimos esta línea de análisis, entenderíamos entonces que para Vygotsky la creatividad no es otra cosa más que tener varias experiencias y luego conjugarlas, combinarlas, descifrarlas para ordenarlas y presentar algo nuevo y presentar una idea nueva. Esto quizá se ayude a comprender mejor si doy un ejemplo. En este caso, pensemos en un niño que tiene que solucionar un problema práctico de la vida cotidiana. Es un niño pequeño de 3 años y medio que quiere un juguete que está en el estante más alto del mueble de su casa. En ese caso, lo que él necesita es alcanzar ese juguete. Y es una situación contextual que le permite a él usar experiencias previas. Ejemplo, recuerda a su mamá, que es más alta que él, alcanzando el juguete con el simple hecho de levantar su brazo. Pero también se recuerda que hace 2 semanas él pudo ocupar un banco pequeño para encender la luz que también se encuentra en lo alto.
Entonces, pensando en estas dos situaciones, él crea una solución y dice, ok, voy por el banco, lo coloco bajo mi estante y entonces ahora ya puedo alcanzar el juguete que tanto deseo. En este caso, hay una respuesta creativa que se creó, que se diseñó a partir de dos experiencias previas. Esto es lo que Vygotsky nos explica con respecto a la creatividad. Para seguir pensando en la creatividad, he colocado acá una frase muy interesante que aparece dentro de lo que se recoge de la experiencia de Vygotsky y la quiero leer para que ustedes la puedan analizar. El juego del niño no es el recuerdo simple de lo vivido, sino la transformación creadora de las impresiones vividas, la combinación y organización de estas impresiones para la formación de una nueva realidad. Para mí, esta frase siempre es impactante, es una explosión de ideas y rescata especialmente algo que estamos perdiendo mucho en nuestra sociedad y es el juego infantil. En este caso, Vygotsky prácticamente dice, ojo que muchos otros autores han dicho esto, que el juego es una representación, que es repetir lo que vio, que el juego es llevar a una acción imaginativa de algo real que observó. En este caso, Vygotsky le apuesta más a construcciones mentales y él dice que el juego no solamente es recordar lo que vivió, no solamente es replicar lo que vio, sino que es la transformación creadora. ¿Qué significa esto? Que tiene varias experiencias vividas, las piensa, las recuerda y luego transforma con ellas, las une, las coloca en composición, significa usando más de una de estas, las contrapone para crear, en este caso, una puesta en marcha que sería el juego, en donde ya las combina y las organiza para crear una nueva realidad, porque al final el juego del niño es también una nueva realidad que el niño está transitando. Creo que con esto podríamos agregar un detalle más. Se recuerdan que ya vimos el primero y habíamos dicho libertad. Al momento de leer a Vygotsky, creo que nos queda claro la importancia del juego. Entonces tenemos dos palabras vitales e importantes, libertad y juego. Y vayan recordándolas porque las vamos a ir asociando con otros elementos durante este transcurso de formación. Vamos a continuar y para ello quiero que sí vayan anotando sus dudas, preguntas o incluso impresiones, porque en los formularios va a haber espacio para que ustedes puedan dejar colocadas sus preguntas o dudas. Bueno, hemos llegado entonces en este momento a la primera parte práctica de este taller. Cada vez que lleguemos a una parte práctica, ustedes van a ver que en nuestra diapositiva aparece una imagen como la que están viendo, en donde se resume lo que tienen que trabajar. Vean esta pregunta. Acabamos de hablar de libertad y acabamos de hablar de juego. Entonces la pregunta es, ¿las escuelas matan la creatividad? ¿Será eso cierto? ¿Qué tienen que hacer ahora? Este video termina acá en esta sección y ustedes tienen que completar el formulario de Google número 1 que tiene como título ¿Las escuelas matan la creatividad? El enlace ustedes lo encuentran en el documento guía del taller. Van a responder todas las preguntas y al terminar van a seleccionar la opción enviar. Con enviar ya va a llegar a mí cada una de sus respuestas. Después van a observar el video de Ken Robinson con el mismo título, donde también hace referencia acerca de si las escuelas matan la creatividad. Es un video resumen que tiene muchas imágenes y por tanto no será tedioso. Una vez que ustedes terminen estas dos consignas, les invito a que puedan darle play a mi segundo video grabado con el que seguiremos compartiendo y aprendiendo. Entonces, hasta la próxima. Quedo disponible para sus dudas o preguntas. Por favor, si tuvieran alguna duda de cómo desarrollar esta actividad o esta consigna, me pueden escribir al correo que estoy anotando en pantalla. Cualquier situación, ustedes me pueden escribir acá. Lo voy a colocar en otro color para que lo puedan ver. Cualquier cosa, ustedes me escriben ahí y nos vemos entonces en el próximo video.